Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta conferencia de prensa conjunta entre la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. En verdad nos complace ver este salón lleno y ver que aceptaron nuestra invitación. Como es costumbre, le damos la bienvenida a nuestro amigo el doctor Eduardo Solís, presidente de la AMIA, quien iniciará esta conferencia de prensa dando a conocer los resultados de la industria automotriz en la vertiente de producción y exportación. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar a conocer las cifras del mes de junio del 2014 y del primer semestre 2014 para la producción y la exportación de automóviles nuevos en el país. Durante el primer semestre del año, la industria automotriz mexicana logró fabricar 1.597.594 vehículos. Esto es 7.4% más que lo que se fabricó el año pasado. Esta cifra se constituye como un récord histórico en la fabricación de vehículos, un récord histórico no solamente para estos primeros 6 meses del año, sino también para el propio mes de junio, en donde logramos 287.344 vehículos fabricados en nuestro país, con 7.9% de crecimiento en este año. Las exportaciones también alcanzaron un nivel récord histórico de 1.273.571 vehículos, para 9.7% de crecimiento respecto al año pasado, alcanzando también en el mes de junio un nivel récord histórico de 230.410 vehículos fabricados en México, con 2.1% de crecimiento. Estados Unidos, en este primer semestre, fue nuestro principal destino de exportación, con 70.8% de los envíos al exterior, los cuales fueron, por cierto, a 120 países en el mundo. El segundo destino de exportación sigue siendo Latinoamérica, con el 10.3% de los envíos totales del primer semestre del año. Canadá, el 9.5% de los envíos totales en este primer semestre del año, arrojándonos una cifra de crecimiento en estos 3 destinos. Estados Unidos con 16.5% de crecimiento, Latinoamérica una caída del 5.1% y Canadá un 27.3% de crecimiento. En Estados Unidos el mercado está creciendo 4.2%. A pesar de ello, México está creciendo casi al cuádruple, con 16.5% de crecimiento de nuestros envíos al vecino del norte. El 11.1% de los vehículos nuevos que se venden en Estados Unidos son mexicanos. Los primeros 10 destinos de exportación nuestros son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania, China, Colombia, Argentina, Arabia, Perú e Italia.
son nuestros principales 10 destinos de exportación. En América Latina, nuestros envíos están principalmente hacia el Brasil, en donde traemos una caída respecto al año pasado del 19%. Colombia es nuestro segundo destino, desplazando a Argentina con un crecimiento del 96%. Argentina, nuestro tercer destino en América Latina. Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico son los primeros 10 destinos de exportación en América Latina. Finalmente, darles a conocer la balanza comercial total, manufacturera y automotriz. Como saben, en el 2013 alcanzamos un récord histórico en el saldo de la balanza comercial automotriz, con cerca de 39.000 millones de dólares de divisas netas, es decir, 39.000 millones de dólares de saldo favorable en lo que es el comercio automotriz. Pues este año, en cifras de los primeros 4 meses del año, les recuerdo que la cifra de balanza trae un rezago de 2 meses, alcanzamos un saldo en el 2014, enero-abril, de 13.177 millones de dólares superavitario. Es decir, 16.9% por encima de lo que se logró el año pasado. Para estos primeros 4 meses del año, la balanza nacional está menos 805 millones de dólares, un poco menos de 1.000 millones de dólares negativo. El saldo manufacturero está menos 3.900 millones de dólares. El saldo automotriz está positivo en 13.177 millones de dólares. Al día último de abril, en los primeros 4 meses del año, las exportaciones automotrices representan casi el 19% de las exportaciones totales de México, y en términos de las exportaciones manufactureras, las exportaciones de nuestro sector representan casi el 23% de las exportaciones totales de las manufacturas. Con esto cierro el reporte de producción y de exportación. Me voy a permitir regresar a ellas en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Eduardo. Agradecemos también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión vía internet de esta conferencia de prensa. Cada vez son más quienes se conectan a través de este medio para también dar cuenta puntual desde diferentes puntos del país. Les pido a mis compañeros que le hagan favor de ponerme en la presentación con los resultados del reporte. Mario, sí. La presentación, por favor. Claro que sí. Gracias. Estamos interactuando. Siempre es la ley de Murphy.
Listo, Diego. Súper. ¿Te ayudo? Vamos. Bien, los resultados obtenidos en el mercado interno automotor durante el mes de junio nos reflejan un incremento de medio punto porcentual en la venta de vehículos ligeros, con un total de 84.127 unidades. Esto representa en términos prácticos pues un estancamiento del mercado, solamente 414 unidades adicionales en comparación con las 83.713 registradas en junio del 2013. La estructura por segmentos nos señalan un incremento de tan solo el 1.6% en autos subcompactos, una caída del 2.2% en autos compactos, un incremento del 6.9% en autos de lujo, una caída del 21% en deportivos, igualmente un retroceso del 1.3% en usos múltiples, un incremento del 3.9% en camiones ligeros. Se incluye en este reporte pocos modelos de camiones pesados, F450, F150, y tuvieron una variación de 49 unidades, son realmente muy pocas, y por ello se trasluce un incremento significativo en términos relativos del 94%, pero pasamos de 52 a 101. La siguiente, por favor. En lo que corresponde al comportamiento del mercado interno automotor durante el primer semestre del año, tenemos un comportamiento negativo del 0.3%. Al cierre del primer semestre se han comercializado poco más de 500,000 de unidades, 500.360, en comparación con las 501.987 del periodo enero-junio del 2013. Ha sido consistente la estructura por segmentos, un retroceso importante de autos compactos que caen 11.7%, 17.501 unidades menos que el año pasado, y es notoria también la disminución en la participación de este segmento de autos compactos dentro del total de los vehículos ligeros comercializados en el país. Como ustedes recordarán, este segmento de forma tradicional rebasa el 30% de participación, y este primer semestre tan solo traemos un 26.4% de participación en la estructura total de vehículos ligeros. Igualmente es notoria la caída del segmento de autos de lujo con un 5.2%. En estos dos segmentos se reflejan dos de las medidas que están vigentes recientemente. Una, la disminución del monto que se permite hacer deducible para la compra de vehículos nuevos. Recuerden ustedes que dentro de los cambios fiscales introducidos en la reforma y vigentes a partir de enero, se disminuyó el monto deducible de 175,000 a 130,000 pesos. Y conforme a la evaluación que hemos hecho, justamente ese rango de precios está impactado en vehículos compactos. No quiere decir que este sea el único factor que está influyendo en la caída de este segmento. Sin duda es uno más de ellos, añadido el impacto que las otras medidas de la reforma fiscal están teniendo principalmente en la clase media. Y lo que corresponde a vehículos de lujo y
algunos de los modelos también de autos compactos. Está también teniendo ya una ligera incidencia las modificaciones comerciales introducidas a partir de las restricciones al manejo del efectivo y los mismos cambios fiscales en la materia. Por otra parte, es de apuntar que el segmento de autos subcompactos avanzan 6.6%, están sosteniendo en buena medida que no sea tan estrepitosa la caída durante este primer semestre, con un avance de 10.149 unidades en comparación con el primer semestre del año pasado. En lo que corresponde a autos deportivos, es una participación muy menor dentro del total de la estructura, no llega ni al 1%, sin embargo tienen un comportamiento positivo del 5.3%. El segmento de usos múltiples avanza 2.8%, con una participación relevante del 20% dentro de la estructura, y de igual forma tiene resultados positivos el segmento de vehículos comerciales ligeros, que aumenta 7.2%, aunque aquí en camiones ligeros es de resaltar que venimos de una base muy baja de disminuciones durante los 2 años anteriores. La siguiente, por favor. Con estos resultados, una vez transcurrido el primer semestre, se mantiene la diferencia respecto de los años recientes en comparación con el 2007, año previo a la crisis financiera económica internacional. Tenemos una diferencia del 3.9%, y respecto del 2008 una diferencia del 2.7%. Es decir, transcurridos ya 6 años después de que inició el deterioro económico en 2008, no hemos logrado superar el impacto de esta crisis internacional en el mercado interno automotor. De igual forma, estos resultados son comparables con los obtenidos en 2003 y 2004, confirmando la tendencia de lo que hemos llamado una década perdida, muy lejos del récord histórico del 2006 y mucho más aún del potencial de nuestro mercado. Con respecto a el análisis de las ventas anualizadas, es decir, las registradas durante los últimos 12 meses, en este cierre de junio nos encontramos con una comercialización de 1.061.736 unidades. Como ustedes pueden ver en la siguiente gráfica, la tendencia del mercado mexicano durante este semestre es de franco estancamiento, y estamos esperando que los indicadores económicos más recientes, que dan luz de una fase de recuperación de la economía nacional, nos permitan tener un comportamiento del mercado hacia la segunda mitad del año en términos más favorables, de tal suerte que al final del año logremos un resultado positivo, haciendo énfasis en que de darse este comportamiento será un incremento muy marginal, en el orden entre el 2 y el 3% solamente, con lo cual estaríamos dentro del rango del pronóstico ajustado que hemos divulgado, del cual ustedes han llevado cuenta. Bajamos de 1.125.000 a 1.094.000 unidades. Como vamos a ver en la última lámina del reporte, estamos dentro de este rango. En lo que corresponde a el indicador de confianza del consumidor, sigue siendo uno de los... a ver, ¿cómo vamos, Mike? ¿Cuál me vas a poner primero? Tengo que ponerte
del índice de confianza del consumidor. Yo te sigo, como me digas, yo voy. O si no quieren. No, también, ¿verdad? El indicador de confianza del consumidor es uno de los factores de coyuntura que nos están dando como consecuencia este comportamiento negativo del mercado de automotores este semestre. Como ustedes recuerdan, hay dos factores primordiales estructurales que explican el deterioro del mercado de vehículos y del cual mes a mes damos seguimiento a los indicadores: la importación indiscriminada de vehículos usados y la baja penetración del financiamiento. Sin embargo, durante este semestre está presente un factor de coyuntura que se refleja muy bien en términos numéricos con el seguimiento de este índice, el índice de confianza del consumidor y su correlación directa con la venta de vehículos ligeros. Los resultados correspondientes al mes de junio nos muestran que el quinto componente del índice de confianza del consumidor sigue en una zona negativa, en un marco de deterioro en comparación con el mismo mes del año anterior, con una caída del 2.3%. Este resultado, como lo podemos ver en esta lámina, está muy por abajo de los niveles de confianza que se registraron justamente en la fase del mayor crecimiento de nuestro mercado, ocurrido entre el año 2006 y el 2007. Y estos resultados de este índice, pues como lo hemos venido explicando, tienen su origen en la irritación social derivada de las reformas fiscales, la desconfianza existente respecto de la marcha de la economía, producto del estancamiento de nuestro mercado en función del deterioro, el retroceso que en los primeros meses del año ha tenido la economía de Estados Unidos en el ámbito de factores externos que explican este resultado, pero también es necesario acotar que tenemos un componente interno que es la desconfianza de los productores en función de que no acaban de tenerse certeza respecto de la profundidad y el momento de aplicación de las reformas estructurales. La siguiente, por favor. Pasando al análisis de los factores estructurales que limitan el mercado interno automotor, tenemos el financiamiento a la adquisición de vehículos que al mes de mayo registra un incremento del 6.6%, dando como resultado que se hayan otorgado hasta este mes 245.397 vehículos. No obstante, el comportamiento positivo de este factor sigue estando muy lejos de lo registrado en 2007, 16.1% por abajo. Y bueno, esto es uno de los factores que precisamente explican la distancia entre los vehículos comercializados entre 2006 y 2007 y lo que tenemos en este momento. La estructura del mercado crediticio automotor continúa en los mismos términos que de lo que hemos observado en los últimos años, un avance de las empresas especializadas en crédito automotriz que ocupan ya casi el 65% del total del mercado, un retroceso constante de la participación de las instituciones bancarias que en este semestre, en estos primeros 5 meses del 2014 se ubican en 27.4% y en una permanencia dentro de la participación alrededor del 8% de las empresas de autofinanciamiento.
Es importante acotar que, si bien desde el punto de vista técnico, jurídico, el autofinanciamiento no es un crédito en su naturaleza, para efectos de análisis del mercado lo estamos agregando dentro de esta participación para la adquisición de vehículos. También, como mes a mes, ponemos a su disposición cuál es el comportamiento de crédito otorgado por la banca comercial al sector privado. Llamo su atención en la gráfica inferior, en la cual estamos observando cómo dos de los principales componentes del crédito al consumo, el que corresponde a la adquisición de bienes de consumo duradero, está en una fase negativa, y también la masa crediticia destinada a los movimientos de tarjeta de crédito se encuentra estancada y con un punto negativo en el último semestre. Esto también producto de las expectativas de los consumidores ante la reforma fiscal en lo que corresponde al tema de fiscalización del uso y manejo de las tarjetas de crédito. En lo que corresponde al seguimiento del comportamiento de la importación de vehículos usados, tenemos registrados durante el periodo enero-mayo un total de 226.372 unidades. Esto representa una disminución de 32.611 unidades para una caída del 12.6%. Es importante analizar que detrás de este indicador negativo se encuentra, por un lado, la desaceleración del consumo en la región fronteriza y la región norte del país, la marcha no tan buena de la actividad económica en esa misma región, pero también las acciones de fiscalización que el SAT está llevando a cabo para tener un mayor control en las operaciones de importación de vehículos usados. Entonces, la conjunción de estos dos factores, una disminución de la demanda, pero por otro lado una mayor fiscalización de la autoridad aduanera, tiene como resultado esta caída del 12.6% en la importación de vehículos usados. Este dato, puesto así, sin duda alguna resulta alentador. Sin embargo, no podemos darnos por satisfechos, dado que sigue siendo la cantidad importada de vehículos durante estos 5 meses que se reportan verdaderamente alta en función de su participación dentro del total de vehículos. Estamos hablando que equivale al 54.4% de los vehículos nuevos vendidos, con lo que se mantiene la influencia negativa de el total de vehículos importados usados dentro de la masa del parque vehicular en circulación. Como podemos observar en la siguiente lámina, llevamos ya, siguiendo la cuenta de los vehículos importados desde octubre del 2005 a mayo del 2014, un total de 7.509.000 unidades. Esto equivale al 88% de los vehículos nuevos vendidos en el mismo periodo y nos da un porcentaje dentro del total de los vehículos en circulación en el país muy alto. Prácticamente ya 1 de cada 3 vehículos en circulación en México son producto de la introducción en calidad de vehículos usados provenientes del exterior. Continuando con nuestro reporte, tenemos el comportamiento de las marcas dentro del total del mercado. No hay variación, sigue Nissan liderando el mercado mexicano con una penetración del 25.5%, seguido de General Motors
con el 18.9%. En tercera posición en la penetración del mercado de vehículos tenemos a Volkswagen con el 15.1%, Ford sigue con 7.3%, en quinta posición Chrysler con el 6.4%, y en la sexta y séptima posición tenemos a Toyota y a Honda. Estas 7 marcas constituyen el 83.9% del total del mercado. Vamos a pasar a la última lámina del reporte para analizar el pronóstico mensual de vehículos ligeros, no sin antes hacerles la misma invitación de cada mes para que puedan consultar nuestro reporte de manera integral. Asimismo, las cifras adicionales que están colocadas en nuestra sección de estudios económicos y cifras de la página de internet de AMDA. Los resultados obtenidos en el mes de junio nos colocan en el acumulado semestral con una desviación de tan solo el 0.2% del pronóstico de 1.094.000 unidades para el cierre del año. Esto teniendo en cuenta que llevamos a cabo el ajuste, el cambio de perspectiva, una vez teniendo los resultados del primer cuatrimestre. Entonces, esta desviación está reflejando únicamente las variaciones reales obtenidas durante mayo-junio. Sin embargo, la cifra tan cercana de lo pronosticado a lo que tenemos ya realizado nos dan pauta para mantener por el momento nuestro pronóstico vigente para el 2014 en 1.094.000 unidades. El pronóstico para julio es de 88.712 unidades y estaremos dándole seguimiento a los acontecimientos de orden económico y viendo cuál es su influencia para tener una evaluación más puntual y decidir si sigue vigente o no el pronóstico de mercado de vehículos. Una vez que hemos concluido nuestro reporte, tanto de producción, exportación y las cifras que corresponden al mercado, quedamos abiertos a sus preguntas para en esta fase, tanto Eduardo Solís como su servidor, poder abundar un poco más o mucho más, dependiendo de lo que ustedes nos permitan, para analizar los factores cualitativos una vez dados a conocer las cifras. Gracias, ingeniero. Una disculpa por los redazos, se emociona tanto de ver tanto compañero de prensa. El doctor Solís quería dar un mensaje antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Miguel. Sí, yo quiero tomarme unos minutos para dejar un mensaje aquí de lo que estamos atestiguando en nuestra industria. Es obvio que nuestra industria pasa por unos claroscuros muy importantes. Por un lado, niveles de producción récord históricos, niveles de exportación récord históricos, niveles de inversión nunca antes vistos, anuncios de nuevas plantas que se instalan en nuestro país, mayor generación de empleo. Pero por el otro lado, es evidente que tenemos un mercado interno que no hemos logrado que se reactive. Tenemos un mercado interno que ni siquiera sigue una tendencia como la habíamos visto después de la crisis, y ahora vemos que incluso con las cifras de los primeros 6 meses de este año tiene un retroceso respecto al año pasado.
Esta caída en el mercado interno evidentemente que enciende las luces rojas de nuestra industria. Esta caída en nuestro mercado interno que nos recuerda que se encuentra a niveles de hace 10 años, no la podemos simplemente dejar pasar, porque en la parte estructural sabemos que el mercado interno hoy se encuentra a nivel de hace 10 años, pero hoy se encuentra casi a la mitad de donde debería estar. Este país tendría que tener una venta de autos nuevos y por lo tanto una cadena de renovación vehicular natural que no la estamos viendo. Un mercado interno de alrededor de 2 millones de unidades, cuando nuestros mejores pronósticos dicen que nuestro mercado interno cerrará entre 1.085.000 y 1.094.000 unidades. No hay que olvidar que el año pasado fueron 1.068.000. Tenemos que desde aquí hacer un llamado a las autoridades federales del Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, por lo que está ocurriendo en la parte estructural en la importación de autos usados. Sabemos que los temas que se manejan en la importación de autos usados, que pasan por el Ejecutivo, que pasan por el sistema judicial mexicano, han estado en entredicho en los últimos meses. Hemos hecho señalamientos respecto a jueces que dos de ellos acaparan el 80% de las suspensiones provisionales otorgadas a las importaciones de autos usados. Estos señalamientos que hemos hecho, muy claros, han llevado al Consejo de la Judicatura Federal a readscribir a estos jueces a Guerrero y a Veracruz, y a uno de ellos a suspenderlo, por cierto, sin goce de sueldo. Pero no hemos terminado ahí. Hay señalamientos muy delicados que están saliendo a la luz, de los cuales seguramente habrá que investigar, habrá que verificar. Nosotros desde la industria no tenemos los elementos para señalar, ni somos autoridad investigadora, pero creo que son lo suficientemente graves, y el efecto que tiene en nuestra industria es lo suficientemente grave, porque si nuestro mercado interno estuviera donde debería estar, nosotros podríamos generar 300,000 empleos adicionales que no se están generando porque el mercado interno está deprimido, porque el mercado interno está a la mitad de donde debería estar, y no podemos nosotros dejar de prender estas luces rojas de un mercado interno que simplemente no repunta, de un mercado interno que está dañado, que está afectado por una sobreoferta de más de 7,5 millones de vehículos que se han internado a este país de manera dudosa, utilizando instrumentos que les permiten no tener que cumplir con un decreto que regula la importación de autos usados. Más del 90 o 95% de lo que hoy se importa a través de amparos que se rentan. Me parece que hay suficiente material como para que las autoridades investiguen, para que se forme una comisión
desde el legislativo que pueda verificar qué es lo que está ocurriendo en el sistema judicial. No podemos nosotros quedarnos cruzados de brazos ante estas informaciones que se dan a conocer y que la industria no tiene elementos para investigar ni tiene elementos para señalar, pero sí tiene elementos para decir que el efecto que tienen es descomunal en el empleo y en las inversiones. Lo que hoy estamos viendo de inversiones y de empleo está destinado a los mercados de exportación, está destinado a que continuamos con la vulnerabilidad de depender del exterior, porque tenemos un mercado interno que simplemente no da para generar inversiones y empleo. Tenemos que verdaderamente trabajar como equipo. En todos estos ámbitos de gobierno y respecto a estas supuestas anomalías que se han señalado, a estos presuntos casos que se están señalando y, como insisto, de los cuales la industria no tiene elementos para poder ni investigar ni, por supuesto, mucho menos señalar, pero sí para levantar la mano y solicitar que se investigue y solicitar una investigación a fondo que detenga este problema de fondo y, por supuesto, que dé con la raíz del problema. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Bueno, en efecto, va levantando su mano para que los vamos ubicando. Ya que ya nos habían solicitado la mano, precisamente, para hacer la pregunta. Entonces vamos a iniciar. Eric, por favor, recuerden nombre y medio, se acercan del micrófono, no necesitan apretar nada más que acercarse al micrófono. Muchas gracias. Hola, muy bueno. Buenos días. De hecho, son tres preguntas. La primera nada más es para formalizar lo que acaba de comentar. Son 3,000 empleos adicionales los que se están dejando de... 300,000. Y también, ¿cuántos autos adicionales se están dejando de producir por el tema del mercado interno? Y bueno, también quisiera tener sus comentarios por el hoy no circula. Se han hecho modificaciones al final de esto por presiones sociales, se han hecho manifestaciones. Entonces quisiera que me dieran también ahí su punto de vista, doctor. Gracias. Si son 300,000, son alrededor de 750,000 vehículos los que podríamos fabricar en nuestro país. Y hay quien dice que podría superar el 1,000,000, porque una vez que fabricas para el mercado nacional, pues también empiezas a dejar de importar vehículos nuevos para el mercado nacional. Hoy complementamos esa oferta porque la fabricación nacional se destina a la exportación. Y mira que quiero puntualizarlo porque hay quien luego confunde mis palabras. El éxito exportador es una buena noticia para México. Lo que estamos diciendo aquí es que además de tener este éxito exportador, también tendríamos que tener un mercado interno fuerte en donde fuéramos exitosos en atenderlo, también con inversiones, con empleo y con producción nacional. Con respecto a los cambios instrumentados en el programa de verificación de emisiones contaminantes en la megalópolis y el programa de Hoy no circula, hemos dado ya puntual nota de cuál es la posición de la asociación. Una vez más aprovecho la oportunidad para reiterarlo. Las medidas que se anunciaron en el marco de la megalópolis, que en este seno concurre el gobierno federal, los gobiernos locales de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, tomaron la decisión de homologar
la instrumentación del programa de verificación de emisiones contaminantes, con el objeto de mejorar la calidad del aire en esta gran cuenca atmosférica que es la megalópolis. Nosotros saludamos con beneplácito este esfuerzo de coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno. Reconocemos la valía de adoptar este tipo de decisiones, teniendo, insisto, como objeto mejorar la calidad ambiental por encima de las coyunturas políticas que en ningún momento, desde el punto de vista de rentabilidad electoral o de ganancia de simpatía, permiten que sean recibidas con aplausos o con beneplácitos. Un gobernante que busca el aplauso fácil no toma este tipo de decisiones. Por eso, como parte de la sociedad organizada en el ámbito de esta representación empresarial, reconocemos el valor que han tenido las autoridades, tanto del orden federal como estatales, para implementar estos cambios. Es innegable que detrás de estas medidas está una realidad que hace necesario fortalecer las medidas de control de la contaminación. Se ha dado mayor relevancia a los cambios en el programa del Hoy No Circula. Desde nuestro punto de vista, esto es lo menos importante. Lo más importante es que tengamos una coordinación en todo el territorio que forma la megalópolis, sobre todo en hacer que las verificaciones en los estados alrededor del Distrito Federal sigan la misma metodología. Es importante anotar que después de más de 20 años de estar aplicándose un programa de verificación de emisiones contaminantes en la Ciudad de México y en el área conurbada, ya no es la Ciudad de México el punto más contaminado del país. Muchas veces seguimos manteniendo la idea de que la Ciudad de México es la ciudad más contaminada del país y no es así. Tenemos problemas mucho más graves de contaminación en las ciudades fronterizas como consecuencia de lo que hemos venido argumentando, la importación desmedida de basura automotriz. Tenemos problemas mucho más graves en ciudades como Toluca, Monterrey, en las cuales no se aplica, en Toluca sí se aplica, pero no con la misma profundidad que en la Ciudad de México, y en Monterrey de plano no hay programa de verificación de emisiones contaminantes, por poner un ejemplo nada más de la importancia de el programa que se ha venido operando en la Ciudad de México. No es un programa perfecto, no es un programa que esté fuera de cualquier mejora, por el contrario, se necesita seguir trabajando en ello, pero sin lugar a dudas, el programa tal como se instrumenta en la Ciudad de México ha demostrado mayor eficiencia que el aplicado en los estados circunvecinos. De ahí la importancia de estos acuerdos. Se ha deformado el boletín o las expresiones que hemos dado a conocer por parte de ANDA, en el sentido de que estas medidas tienen como objeto el promover la venta de vehículos y resarcir de alguna forma los resultados negativos del mercado, cosa por demás absurda, totalmente alejada de la realidad. Lo que hemos dicho ante pregunta expresa de que si tiene un efecto positivo en el mercado de vehículos nuevos, es decir, con toda claridad, que el impacto de estas medidas en el mercado de vehículos nuevos es un impacto positivo marginal. Si me preguntan, oye, ¿se van a vender más? ¿Va a tener un impacto positivo? Tiene un impacto positivo, sin duda, marginal, de no más del 2%. Llevar esta expresión a decir que
la industria automotriz está manipulando a las autoridades ambientales para implementar estas medidas resulta por lo menos absurdo. Entonces ratificamos nuestro beneplácito por tener no únicamente en la megalópolis, ojalá fuera en todo el país que tuviéramos un programa de verificación de emisiones contaminantes, y más allá necesitamos un programa de inspección técnica vehicular integral que incluya también la verificación de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos en circulación. Somos el único país dentro de la OSDE que no tiene un programa de inspección técnica vehicular. Vamos, Costa Rica obtuvo una mejor posición dentro de la tabla del Mundial de Fútbol que todavía no termina en Brasil, pero no nada más en fútbol nos están poniendo la pauta a seguir. Costa Rica tiene un programa de inspección técnica vehicular que debería de ser un referente para México, y no estamos hablando de un mercado maduro, ni estamos hablando de un país del primer mundo, estamos hablando de un país hermano de Centroamérica. Entonces, cuando vemos que en México no tenemos una norma de condiciones físico-mecánicas, cuando vemos que tan solo en 8 estados del país se aplica alguna forma de verificación de emisiones contaminantes, después de más de 2 décadas de tener una norma oficial mexicana, la 041 de Semarnat, que es de aplicación general, supuestamente de aplicación general en todo el territorio nacional, para verificar las emisiones contaminantes de los vehículos en circulación, pues es claro que falta mucho todavía por hacer, y que lo que se ha anunciado recientemente en el ámbito de la megalópolis es un buen paso, pero no es suficiente. Gracias, ingeniero. Vamos a seguir con las preguntas, por favor. Nombre y medio.